Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a El Viajero de la Ciencia en un programa más, esta vez muy especial porque despedimos la cuarta temporada de este programa de divulgación científica que tanto os gusta y que se emite en Capital Radio y que tenéis disponible en todas las aplicaciones que os podáis imaginar de podcast. Hoy vamos a hablaros de muchas cosas interesantes, por ejemplo de los avances españoles hacia las terapias con anticuerpos contra el coronavirus. Vamos a repasar la situación en Estados Unidos con nuestra corresponsal, con Teresa Gundín, y echaremos un vistazo al ébola con Ara Rodríguez. También nos introduciremos en el fascinante mundo del cerebro con Sara Poza y con los beneficios que produce la música en él gracias a Beatriz Álvarez. Y finalmente con nuestra gestora del proyecto, Teresa Fernández. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Pues nada, bien, encantada y emocionada con este último programa. Pues abriremos también ese portal al pasado para repasar las tácticas romanas en Hispania. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas, desde vuestros diferentes puntos de conexión con el viajero? Encantadas. Muy bien. Muy buenas tardes, ¿qué tal, chicos, todos? Y desde Estados Unidos, Teresa, ¿nos escuchas? Bueno, parece que sí que nos escucha, pero no la podemos aún, no tiene todavía el micrófono desactivado, pero luego nos lo activa en un momentito. Todo ello con el viajero, con el equipo, ya sabéis, más viajero casero, como siempre. En la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Repasamos ya lo más destacado de esta semana en ciencia y tecnología. Vamos con esos titulares. El coronavirus sigue su avance en el mundo, supera los 13 millones de casos. Actualmente los países que mayor número de muertes han registrado son los Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Hay países que siguen mostrando una opacidad total, como Venezuela, que solo informa de 65 muertes. América es el epicentro del virus. En Florida se ha llegado a registrar en un día más de 15.000 contagios. En España se registran más de 120 rebrotes. Un planeta de la vecina estrella Luiten podría tener la capacidad de albergar vida. Astrónomos europeos y americanos han descubierto que la estrella GJ273, una de las más cercanas a la Tierra y conocida como Luiten, tiene un sistema planetario con 2 planetas confirmados, uno de ellos en la zona de habitabilidad y otros 2 muy probables. El CSIC logra un test de anticuerpos fiable, más barato que los comerciales y además de fabricación española. La prueba se basa en una proteína no estudiada hasta ahora para diagnóstico. Tiene una fiabilidad del 98% y se espera que esté disponible dentro de un mes y medio. Será producido por la empresa española Immunostep. Y vamos con más titulares. China tiene fecha para su primera misión a Marte, entre el 20 y el 25 de julio. ¡Qué emoción! El primer rover chino Tianwen-1 Mars despegará desde la isla de Hainan, frente a la costa sur de China, entre el 20 y el 25 de julio, según el centro de lanzamiento de satélites Xichang. Con esta fecha, el gigante asiático se adelantará por apenas unos días a la misión a Marte estadounidense Mars 2020. El Homo erectus no era esbelto y ligero, sino compacto, achaparrado y robusto. Vaya con el Homo erectus. Un trabajo del CSIC y el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana ha reconstruido en 3D el tórax del niño de Turkana, el esqueleto de Homo erectus más completo, datado en 1,5 millones de años. Este estudio revela que la forma estilizada del humano moderno, con tórax y pelvis estrecho, apareció más recientemente de lo que se pensaba. El cometa Neowise, visible este mes de julio en España. Ay, qué polémica hay con este cometa. Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar este mes de julio del cometa Neowise justo antes del amanecer. Se verá sobre el horizonte a partir de las 4:30 de la mañana aproximadamente, y hay quien dice que si te levantas pronto, al amanecer también lo puedes ver. Aunque será a simple vista visible, el Real Observatorio Astronómico de Madrid recomienda el uso de prismáticos, tal y como nos suele recomendar también nuestro amigo Alejandro Mendiola-Goitia, y situarse en un punto con el horizonte despejado y evitar esa contaminación lumínica. Entramos ya en el portal a las ciencias naturales y os contamos que un equipo del CSIC busca la producción ultra rápida de anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus. Como os estimo, los científicos siguen investigando para defendernos del coronavirus a pesar de las irresponsabilidades que estamos viendo. No sé vosotras, chicas, si estáis viendo alguna.
Nosotros unas cuantas por aquí, sobre todo el hecho de quitarse la mascarilla para toser. Pero si es justo, hay que ponérsela por eso. ¿Estáis observando por ahí alguna? ¿Habéis visto por vuestros diferentes lugares de veraneo? Para toser, para hablar, como si no se nos escuchara con la mascarilla puesta, se nos escucha. Queridos oyentes, se nos escucha con la mascarilla puesta. No hace falta bajársela. Incluso si habláis por teléfono también se os escucha. El micrófono del teléfono está preparado también para eso. O sea, no hay problema por hablar directamente. Incluso si lleváis cascos, cualquier tipo de dispositivo inalámbrico también se escucha, no pasa nada. Y lo más importante... A mí me hace mucha gracia quien la lleva por debajo de la nariz para poder respirar mejor. Lo más importante, eso no sirve de nada, absolutamente de nada. La nariz tiene que ir dentro, si no es como si no lleváramos mascarilla. Yo, como siempre, voy a poner el punto un poco diferente, y es que el otro día caí en la cuenta de que los sordomudos lo están pasando muy mal con esto de las mascarillas. Desde aquí hago un llamamiento a los creadores, a los creativos, para que hagan mascarillas transparentes, porque es que ellos leen los labios y están perdiéndose muchísimo con esto de las mascarillas. Por favor, también concienciémonos por ellos. Voy a responder a Bea. Ya hay varias empresas que están vendiendo mascarillas que son transparentes en la zona de la boca, precisamente para eso. Las están promocionando para que, bueno, sobre todo los círculos de gente que tiene conocidos que sean sordomudos puedan al menos comunicarse y verles la cara, claro. Pues eso es una muy buena noticia. Pues sí, genial. Y además que fijaos qué rápido, ¿verdad?, se adaptan los fabricantes a esas necesidades. A veces es verdad que llegan un poquito tarde, como con esto, porque quizás se han centrado más en la población general, como suele pasar, lamentablemente. Pero bueno, sí que es verdad que ya se van viendo algunos ejemplos de este tipo de mascarillas que son curiosos, ¿no? Parece que estás como los alimentos, ¿no? Forrado de plástico, ahí como en una neverita. Pero bueno, es curioso, es interesante. De hecho, este programa le podríamos hacer con mascarilla todos. Lo que pasa es que como estamos en nuestras casas y llevamos confinados un tiempo, pues un tiempo bastante largo, pues no nos hace falta. Pero se podría hacer y nos escucharíais perfectamente, ¿vale? Es verdad que a lo mejor a la hora de respirar y coger aire para hablar nos costaría un poquitín más, pero no tendríais por qué tener ningún problema en entendernos a la perfección. Bueno, ya sabéis que aquí en El Viajero llevamos concienciando desde hace muchísimo tiempo. Empezamos a hablar cuando todo esto saltó a la luz pública en diciembre en China. En febrero hicimos un programa especial del Viajero de la Ciencia sobre este tema y ya os adelantábamos que tuvierais mucho cuidado y siempre os hemos querido transmitir una forma de pensar crítica, es decir, que no os quedaréis solo con lo que os dicen en la calle o lo que os transmiten los medios de comunicación, porque es verdad que hay veces que es necesario mirar más allá. Por ejemplo, nosotros hemos mirado mucho a Corea del Sur, uno de los países que mejor ha afrontado esta crisis. Allí no hay debate sobre las mascarillas ni sobre los test. Es todo obligatorio, todo masivo y con los recursos que haga falta. Y no hay confusiones ni contradicciones continuas desde las autoridades sanitarias. Con lo cual, pues bueno, ya sabéis que es importante mirar siempre a los que lo hacen bien, ¿no? Aparte de fiarnos o no de nuestros respectivos gobiernos. Ahí estaban los datos de los gobiernos que bueno, pues que lo han hecho como lo han hecho y ahora están a la cabeza, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Entre ellos el presidente de Brasil que se ha contagiado de COVID-19. Ya era difícil que no se hubiera contagiado antes y bueno, parece que ahora sí se está concienciando un poco. Hemos visto a Trump también con mascarilla, aunque ya todos sabemos que es una persona débil por llevar mascarilla. En fin, cosas que pasan. Y Boris Johnson también cayó en el coronavirus. Dicho esto, en nuestro país los científicos siguen trabajando. Como sabéis, varios equipos del CSIC se han volcado en esta batalla conjunta y hoy vamos a hablar de dos. Uno que está buscando la producción ultra rápida de anticuerpos, otro que ha creado un test de fiabilidad superior al 98% para detectar el coronavirus y que se producirá en España. Comentamos entonces, ¿no, Carlos, por los anticuerpos? Ajá, sí. No se puede hablar todavía de no es una vacuna, ¿vale? Serviría como alternativa hasta lograr una vacuna eficaz. ¿Qué ventajas tiene? Pues su larga duración y que no presenta efectos secundarios. El proyecto generaría el laboratorio anticuerpos humanos listos para neutralizar el coronavirus. Esos anticuerpos sintéticos se producirían por dos métodos. Uno, modificando el anticuerpo humano neutralizante del anterior virus, el SARS-CoV-1,
para convertirlo en otro que frene al SARS-CoV-2, responsable de la actual pandemia. Y luego el segundo método sería la generación acelerada de nuevos anticuerpos en placas de cultivo, es decir, fuera de personas o animales para no ponerles en riesgo. Y entonces, una vez conseguidos estos anticuerpos sintéticos, ¿qué ventajas habría? Pues mira, muy buena pregunta porque tendría varias ventajas. Se pueden producir primero a escala industrial, solo atacan al patógeno, es decir, que no tienen efectos secundarios, son duraderos y con una única dosis son eficaces. Lo bueno es que ya tenemos algunos resultados. Un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha utilizado con éxito el primero de estos métodos y el resultado es que bloquea la entrada del virus en células humanas en un 30%, nada más y nada menos. Bueno, y cuéntanos qué pasa con los nuevos test, para darnos un poco de luz. ¿Cómo podemos, ¿no?, controlar la pandemia? Bueno, sí, estos test la verdad que son fundamentales para controlar la pandemia, ya sabéis, además que podamos producirlo rápido y por eso estos nuevos test de anticuerpos van a permitir conocer la inmunidad frente al coronavirus con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los servicios de inmunología del Hospital Universitario de la Princesa y también del Hospital Universitario de La Paz. La empresa española ImmunoStep producirá estos test. En un mes y medio los hospitales españoles podrían disponer de ellos. Y un tema interesante, ya para finalizar, aunque la gran mayoría de las licencias que firma el CSIC para transferir los derechos de explotación de sus tecnologías a empresas se hacen en términos de exclusividad, en este caso en particular la licencia va a ser no exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que esto permite que otras empresas puedan también comercializar estos test, de forma que se cubra la demanda y que el precio sea económico. Esto lo han comentado directamente Javier Vidal, que es el jefe del área de estrategia comercial e internacionalización del CSIC, con lo cual lo tenemos de la fuente primigenia. Así que, bueno, interesante, curioso, y veamos a ver si es posible que un test made in Spain, marca España, sea el que nos venga un poco a salvar, porque la verdad es que la necesidad de hacer test es muy importante y en nuestro país no se están haciendo lo suficientes. Se están haciendo poco a poco, se va avanzando, pero bueno, nos ha pillado como nos ha pillado y la verdad es que la capacidad productiva no es la adecuada. Sobre todo yo creo que vemos últimamente que se están haciendo test en aquellos lugares donde hay rebrotes, ¿no? Verdaderamente para intentar también, supongo, averiguar el origen, y controlar un poco más el foco lo antes posible. Claro, lo ideal sería que fueran masivos, que todos nos hubiéramos hecho varios test a estas alturas, pero como sabéis no ha llegado a gran parte de la población y muchos seguimos sin tener ningún test ni nada que nos diga si lo hemos tenido o no lo hemos tenido, si lo hemos pasado y cómo lo hemos pasado. Y bueno, ojo con los efectos secundarios también, que es un tema interesante del coronavirus. Nosotros hablábamos con un amigo del programa, además, que ha pasado el coronavirus y nos decía que seguían haciéndole pruebas porque notaba fatiga. También se han informado de otros efectos peores. Incluso hace poco escuchábamos ya el primer caso de una madre que ha transmitido directamente al bebé el coronavirus. Hasta ahora se pensaba que había una barrera ahí y que no se podía, pero ha llegado ya el caso. Sí, yo creo que fue también la semana pasada, hubo una noticia de los efectos neurológicos, ¿no?, que estaba teniendo también el coronavirus en algunas personas. Entonces, bueno, yo creo que es todavía un camino que hay que seguir explorando, por desgracia, pues padeciendo, pero bueno, a ver por dónde va saliendo, ¿no?, todo esto. No sé, viajeras, si habéis tenido algún caso por ahí cercano o que conozcáis de alguien que haya tenido efectos secundarios del coronavirus. Sí, lo que estabas diciendo precisamente de la fatiga es porque, bueno, yo he tenido un caso de una compañera que su padre estuvo más de mes y medio ingresado y al final, bueno, pues los músculos pierden oxígeno y es uno de sus efectos secundarios, junto con problemas digestivos también. Entonces no consigue recuperarse en ese sentido. Pues sí, la verdad que eso que apuntas es muy cierto. Parece ser que como ataca a las terminaciones, ¿no?, nerviosas, también de los vasos sanguíneos, etcétera, pues está produciendo ese tipo de problemas. Ay, qué complicado es esto del coronavirus, qué ganas tenemos de que esto se vaya pasando, pero parece ser que estamos
ante la segunda ola, ante el inicio de la segunda ola aquí en Europa. En Estados Unidos, ahora mismo lo hablamos con Teresa Gundín, pero están en situación de pico, y en otros países pues está volviendo también a haber rebrotes, como os hemos ido contando durante estas semanas. Esperemos que llegue la vacuna pronto. Parece ser que hoy también hemos tenido buenas noticias en ese sentido. La empresa norteamericana Moderna está a punto de comenzar ya los test. Os recuerdo que lo hablamos con Manuel Jiménez en un programa anterior, este tema de la vacuna, y podría ocurrir que tengamos una vacuna dentro de muy poquito. Ojalá podamos tenerla y que no tenga efectos secundarios, claro. Pues sí, mientras tanto yo creo que paciencia, a los viajeros mucha precaución. Nos vamos a Estados Unidos con Teresa Gundín. Actualizando, como siempre, la situación en Estados Unidos, tenemos a Teresa Gundín, nuestra super corresponsal. Esta semana conocíamos un nuevo récord en Estados Unidos que se une a los más de 15.000 contagiados diarios en Florida. Hablamos de 5,4 millones de personas que han perdido su seguro sanitario durante la pandemia. Madre mía, ¿verdad? Qué tremendo. Teresa, ¿cómo están las cosas por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, sobre todo? Pues bueno, por un lado me siento afortunada por vivir un momento histórico en este país, pero también me da la sensación de que he llegado 10 años tarde como país y como desarrollo, ¿no? del propio país, porque bueno, me da rabia decir que desde luego estamos a la cabeza de contagiados, de muertes, de contagios diarios, ¿no? Justo lo estabais diciendo que Reino Unido y Brasil también lo estaban siendo, y México, por cierto, que está teniendo una tasa diaria de un 6%. Eso quiere decir que está habiendo rebrotes muy fuertes, pero aquí la situación en Estados Unidos se vuelve a complicar. La semana pasada dábamos una cifra de 2.500.000 infectados y ahora en cuestión de una semana ha aumentado 1 millón. Por lo tanto ya estamos en 3.500.000 infectados y unas 137.000 muertes. Vaya cifras, sí, tremendo, y además difícil de controlar en países de Latinoamérica. Bueno, gracias a Dios en Estados Unidos al menos hay un sistema sanitario que al menos a las personas que tienen dinero les va a ir cubriendo. Se van a quedar fuera mucha gente, pero es que en Latinoamérica la situación humanitaria es terrorífica, porque en muchos casos el sistema sanitario no llega, mucha gente muere en casa y nadie lo sabe, o se avisa tarde, o no van a recogerlo. O no van a recogerlos, o los familiares ni siquiera tienen conocimientos de que puede ser coronavirus y ni siquiera avisan a las autoridades. O sea, es tremenda la situación de América Latina. Por eso, queridos hermanos americanos, que desde aquí ya sabéis que siempre os consideramos hermanos, bueno, pues esperemos que estéis bien y que os cuidéis mucho, por favor, que toméis todas las medidas. Y bueno, Teresa, ¿y qué tal entonces? La verdad es que la situación es tremenda en Estados Unidos. Por fin hemos visto a Trump ponerse la mascarilla, pero sigue peleándose con los científicos, incluso en su propia, o la gente más cercana ya le está avisando, ¿no?, de tomar medidas un poco más fuertes, y de hecho creo que se está promocionando el tema de los test. Sí, bueno, Trump dice que Estados Unidos, y es verdad que aquí en California se ve a diario cómo hay campañas para hacer test gratuitos. Efectivamente sí que es un país donde se esté testeando. Y el tema de los rebrotes es muy curioso porque, por ejemplo, en California ha habido un rebrote muy fuerte, y eso que fue uno de los primeros estados juntos con Nueva York que se confinó. Pero, sin embargo, lo que llama la atención de California, y es muy difícil de calibrar, es que, por ejemplo, en San Francisco la semana pasada casi no se reportó ni un solo caso, y Los Ángeles, sin embargo, está teniendo el doble de infectados. Entonces sí que llama mucho la atención, como además, por ejemplo, estados como Georgia, que ha sido uno de los primeros en reabrir su economía, y las peluquerías, los gimnasios, incluso las tiendas de tatuajes están funcionando a pleno rendimiento, y sin embargo los contagios se han estancado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En su día la economía se cerró y se abrió de forma radical.
¿Qué está pasando con algunos estados? Como puede ser California, yo lo veo justo ahora en Santa Cruz, como estaba ya todo abierto y el otro día nos vino por el teléfono una orden ejecutiva que decía que todo se volvía a cerrar. Entonces han vuelto a cerrar peluquerías, han vuelto a cerrar gimnasios, los restaurantes solo están abiertos los que puedes comer en terraza y dentro ya no. Entonces es verdad que la economía está sufriendo un desarreglo un poco inexplicable. Y hay dos tipos de opiniones, al final, bueno, como en cualquier país. Está el epidemiólogo, que ahora mismo es muy famoso a nivel internacional, que es Anthony Fauci, que es precisamente, bueno, quien está opinando del tema y que sobre todo lidera los esfuerzos federales contra el virus. Y justo él es el que está diciendo que fuimos de un cierre completo a la reapertura sin tener en cuenta las recomendaciones. Entonces, al final, lo que se dice es no volver a cerrar la economía del todo, pero sí, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Aquí en Estados Unidos ha habido un problemón, como ya sabéis, con el tema de las mascarillas, porque en España hay una mascarilla reglamentaria que vosotros os ponéis. Nosotros actualmente nos seguimos tapando con bandoleras, bufandas. Al final son sistemas de protección que no protegen realmente. ¿Y qué ocurre? ¿Que no ha habido suficiente producción de mascarillas? ¿El gobierno no ha subvencionado, no ha comprado? ¿Las empresas, las farmacias? No sé, ¿cuál es la situación? No, es difícil encontrar una mascarilla, quizá. Bueno, yo creo que todo al final es cuestión de cultura aquí en Estados Unidos, y si hay un presidente donde te está diciendo que con que te cubras un poco es suficiente, y no se le da tanta importancia a que al final utilices un sistema de protección más avanzado, bueno, pues eso es lo que pasa. Ves gente de a pie como con una simple bandolera se protege, y luego, sin embargo, los sanitarios, que esto sí que lo tengo que reseñar, llevan incluso unas especies de mascarillas que son como cascos que renuevan el aire. Lo digo porque además ayer estuve precisamente en el hospital y vi cómo todo el equipo llevaba mascarillas muy, muy, muy avanzadas que te renovaban el aire. O sea, que ni siquiera podían ahogarse o entrar en hipoxia o ese tipo de problemas que se reporta por llevar una mascarilla durante mucho tiempo. Fíjate qué interesante, ¿no? Pero como los sanitarios se están protegiendo bien y sin embargo la población no lo está haciendo. Claro, entonces problema, ¿no? Al final lo que se está diciendo es vamos a no cerrar la economía otra vez, vamos a evitar los bares, que sobre todo allí es donde se propaga el virus, mantener la capacidad de los restaurantes a un 50%, la higiene de manos y bueno, y la mascarilla en público, obviamente. Sí que se está demostrando que estar en la playa o que la gente vaya a la playa siempre y cuando respete más o menos las medidas de seguridad no hace que el virus se propague. Y eso sí que lo se está demostrando, porque luego otro de los aspectos es que el virus no muere con el calor, puesto que muchos de los rebrotes están siendo en Texas, donde ahora mismo las temperaturas son las más altas, en Arizona pues muchísimo más, California y bueno, en el caso de Florida es donde ahora mismo sí que está habiendo más rebrote y efectivamente se está volviendo a cerrar todo. Sin embargo, la buena noticia, que es justo la que comentabas antes, es que la vacuna provisional la está desarrollando la Biotécnica Moderna. Entonces, bueno, hay muy buenas noticias porque las pruebas y el estudio publicado el martes por la revista The New England confirman los resultados que la compañía ya había anunciado el mes de mayo. Que bueno, que los resultados publicados este martes confirman que todos los individuos que al final participaron en las pruebas desarrollaron protección contra la enfermedad sin efectos secundarios. Entonces, en este sentido son muy buenas noticias porque a partir de julio ya van a empezar con la fase final de la vacuna y bueno, y es que al final son muy buenas noticias. Luego también se dice que en China y en Gran Bretaña también tienen las vacunas en el último estado de la fase, ¿no? Efectivamente, también en Oxford se está desarrollando esa vacuna. Los militares chinos también comentamos hace un par de programas que era posible que el gobierno chino empezara a probarlos en ellos, a ver si funcionaba bien. La ciencia está intentando ir lo más rápido posible dentro de
la seguridad para que no haya ningún problema, ningún efecto secundario. Pues Teresa, menudo repaso bueno hemos dado, ¿no?, a la actualidad de Estados Unidos. No sé si te queda algo por ahí en el tintero. Bueno, lo que sí que me gustaría recalcar sobre Estados Unidos, que realmente es el problema que más vamos a ver, por supuesto, aparte del virus, es al final cómo se está protegiendo y cómo está... al final es un país que está tomando medidas muy proteccionistas, y algo que llama mucho la atención es la restricción a la inmigración, que como ser individual a mí me estaba afectando. Es decir, a finales de abril se paralizó la emisión de visados, y ya el mes pasado, en junio, se decretó una executive order que prohíbe emitir visados nuevos de trabajo a extranjeros durante 183 días. Al final esta orden es para... se prolonga hasta las elecciones presidenciales. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Y ya os lo digo desde el punto de vista personal. Visados de trabajos especializados como el mío, si salimos del país no podemos entrar, no podemos volver a entrar, y tampoco se pueden emitir visados nuevos. Por lo tanto, el talento extranjero no puede ser contratado. Dos noticias que son un claro ejemplo de esto y que además son actualidad completamente. El programa, el gigante Huawei, que hablábamos hace 2 semanas, con el tema del 5G, que al final, bueno, era la tecnología que va a hacer que el internet vaya más rápido y que nos podamos descargar, por ejemplo, películas en cuestión de segundos. El secretario de Estados Unidos lo que ha dicho es que va a restringir la concesión de visados a empleados de la compañía china y de otras empresas asiáticas que den apoyo material a aquellos gobiernos del mundo que cometan violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que al talento exterior y extranjero no les van a dejar entrar, por lo menos durante un año. Entonces, al final, para que veáis un poquito las medidas proteccionistas que se está tomando. Otra de las últimas noticias es que Estados Unidos ha tenido que rectificar porque el gobierno hace una semana restringió los visados de estudiantes a la inmigración extranjera. Entonces, universidades como Harvard y las más importantes de Estados Unidos pues denunciaron al gobierno. Han sido unas 200 universidades en 17 estados, han denunciado al gobierno porque al final el capital humano exterior es quien se forma en Estados Unidos, y el gobierno ha tenido que rectificó ayer, bueno, y al final sí que va a dejar entrar a los estudiantes extranjeros al país. Claro, evidentemente hay un montón de profesores también que son extranjeros y que dan clase en Estados Unidos, en las mejores universidades probablemente del planeta, pero que necesitan de esa fuerza laboral extranjera, porque en muchos casos los especialistas vienen de otros países, y por supuesto los alumnos, ¿no?, que son el negocio de estas universidades fundamental. Pues Teresa, 4ª temporada, te esperamos para la 5ª, que vendrá con muchas novedades. Iré apuntando todo lo que pasa por aquí. Vale, genial. Bueno, sobre todo... Cuídate mucho. Y bueno, cuidaos un montón, ¿vale? Take care, como dicen por ahí. Bueno, pues Teresa, de todas formas queda con nosotros Teresa, no os preocupéis, ¿vale? Porque hoy vamos a hacer ese programa un poco más interactivo. Estamos todavía en confinamiento, pero tenemos un poquito más de capacidad para que vayan entrando y participando todas nuestras viajeras. Seguimos hablando de salud, en este caso con Ana Rodríguez, porque nos vamos a ir a hablar sobre el ébola. La OMS ha advertido de que el brote del ébola en el Congo es muy activo y por tanto muy preocupante. Bueno, ahora, ¿qué está ocurriendo en torno a este virus? Te voy a cambiar el tema y en vez de ébola vamos a hablar de algo mucho más divertido, que es la peste. Me das miedo ahora. La peste, pero madre mía. Es que según lo ibas diciendo y mirando, investigando, bueno, efectivamente el ébola, la OMS sigue, ahora mismo su foco central es el coronavirus, pero no quieren perder de vista el ébola, que se está convirtiendo, ya era un problema en el Congo, pero está volviendo a resurgir con mucha fuerza, y están advirtiendo de que, bueno, especialmente para África y países de alrededor del Congo, pues efectivamente deben tomar muchas precauciones, porque ya sabemos que el ébola es una de las enfermedades más peligrosas y con mayor contagio que tenemos.
Obviamente el coronavirus está ahora mismo en nuestro foco, pero no hay que olvidarse del ébola. Pero como 2020 es un año pues peculiar, y llevo varios programas hablando de pandemias y cosas de estas, y que bueno, ya vamos a despedir con otra que bueno, pues ha venido este año también bastante fuerte, y es efectivamente la peste negra, la peste bubónica, esta que en la Edad Media se hizo se intensificó y que permanece hasta hoy en día. Es que es impresionante lo que me estás contando y precisamente, no sé si recordáis la famosa peste de Atenas. Tucídides cuenta muy bien cómo fue esa peste, lo mal que lo pasaron. Se estuvo mucho tiempo hablando sobre qué tipo de peste podría ser o qué problema podría haber sido. Parece ser que hay un estudio que ha venido a confirmar que podría ser fiebre tifoidea, después de analizar varias muestras de ADN que encontraron en una fosa que se supone que es de esa época exactamente y que pertenece a ese momento de la historia de Grecia, con lo cual es impresionante hasta qué punto nos cuesta librarnos de las enfermedades. Efectivamente. A ver, voy a explicar, hay dos tipos de peste, la que a todos nos viene en la cabeza, que es la peste bubónica, que es la que salen las pústulas, se inflaman los ganglios. Normalmente la muerte por este tipo de peste suele ser por sepsis, se infectan las heridas y las pústulas que se dan en el cuerpo, y luego está la peste que afecta a las vías respiratorias. Bueno, pues en este caso, los casos que se están registrando es de la primera, de las pústulas, la que todos conocemos. El caso es que en Mongolia, hace cerca de 2 o 3 semanas, empezaron a detectar un gran número de casos de peste bubónica, y bueno, pues lo que hicieron fue confinar a una región que da frontera con Rusia, por 2 casos confirmados de peste bubónica. Pero bueno, no consiguieron retenerla porque a los pocos días China, en la zona que está colindante con esta zona también, pues empezó a registrar numerosos casos de peste bubónica en su población, y ahí sí que se confinó a la gente de estas poblaciones, porque bueno, como hemos comentado, es muy contagiosa la peste bubónica. Creen que esto, como siempre, es teóricamente. En este caso, los casos sospechosos de Mongolia, se piensa que ha sido por consumo de carne de marmota, teóricamente. Nos hemos pasado del murciélago a la marmota, por favor, pero comer bichos. No comáis animales salvajes. Bichos exóticos, con lo bonitos que son, dejémosles vivir. Exactamente. Efectivamente, se confinó a la gente en China y a gente en Mongolia. Afirman que lo tienen absolutamente controlado. Es muy raro que esto se extienda especialmente a Europa. Pero bueno, no lo perdamos de vista. Y pensaréis, ¿nos quedamos aquí? No, porque en Estados Unidos también han tenido un brote de peste bubónica. En este caso, de momento están estudiando a varias poblaciones, pero ya ha habido casos registrados de positivo en ardillas, que es algo muy raro. Además, sí, yo me pregunté cuando leí los documentos, ¿a quién se le ocurrió hacer una prueba de peste a una ardilla? Bueno, en Estados Unidos consideraron que era oportuno. No es que haya un problema de que una ardilla tenga peste bubónica, pero los gatos y los perros son altamente sensibles a contagiarse de esta enfermedad por las pulgas, y las garrapatas pican a unos y otros bichos, y eso afecta a los seres humanos, porque si a un ser humano le pica una pulga que previamente ha picado a un perro o a un gato contagiado de peste, pues ya tenemos el contagio por todos sitios. Entonces, bueno, de momento están estudiando a las ardillas cercanas a esta ardilla positiva, pero sí que es cierto que ya tienen ahí la mosca detrás de la oreja. Entonces, yo investigando sobre esto, yo pensé, bueno, yo sabía que la peste bubónica no era una enfermedad erradicada, pero sí que tenía en la cabeza de que era una enfermedad de la Edad Media, y resulta que leyendo, pues no. El año pasado, de hecho, se puso en cuarentena a todo un avión porque hubo 2 fallecimientos en un pleno vuelo por peste bubónica. Entonces a todo el avión se le invitó a quedarse en casa durante un tiempo para evitar
pues, contagios masivos. Además está considerada una enfermedad endémica en la zona de Asia y la OMS todos los años tiene que emitir alertas por peste bubónica porque está bastante lejos de desaparecer. Como siempre, los mayores culpables de esta enfermedad son los pequeños roedores, principalmente ratas. Bueno, pues son los que hacen que contagien a pulgas y otros pequeños animalitos que luego afectan a los seres humanos. La buena noticia, esto sí que es buena noticia, que se cura. La peste bubónica tiene curas y se coge a tiempo en los primeros días. Bueno, pues tiene prácticamente un 100% de tasa de supervivencia con antibióticos, pero el problema es que esto se coge a tiempo. En ese caso hay un 60% de tasa de fallecimientos y la muerte se produce en apenas 10 días del contagio. O sea que es un periodo muy corto de enfermedad. Y bueno, según la OMS, solo hay 5.000 afectados al año, de los cuales prácticamente ninguno fallece, según sus datos, al menos los registrados. Pero bueno, al final es una enfermedad que ha matado casi a 200 millones de personas solo en un tramo de la Edad Media, que está considerada una de las pandemias mayores de la historia y que diezmó la población de Europa durante esta época como uno de los periodos más negros de la historia de Europa. Así que bueno, aunque nos confiemos mucho porque hay antibióticos y demás, no tenemos que perder de vista este tipo de enfermedades, y menos en 2020 porque no estamos para jugar con nuestra suerte y con pandemias y demás. Porque además del ébola, de los rebrotes del coronavirus, tenemos la gripe porcina también. O sea, es que este año no hay tregua. Yo quiero el año que viene, no quiero hablar de pandemia ya. Efectivamente. Yo quiero hablar de Elon Musk todos los días. Ya está. Eso es, Sara. A ver si en la quinta temporada del Viajero, yo creo que vamos a tener que empezar hablando del coronavirus, pero a ver si nos podemos olvidar pronto de las pandemias, ¿no? Que sería lo suyo. Sí. Oye, a lo mejor podemos hablar de Elon Musk, que se presenta con el rapero, que no recuerdo ahora su nombre, el marido de Kim Kardashian. Que a ver si alguien me dice quién es. Kanye West, ¿no? Eso, a ver, Teresa. Quiere presentarse a presidente del gobierno. Kanye West. Quiere presentarse a presidente del gobierno de Estados Unidos y Elon Musk le ha dado su pleno apoyo. Así que yo me entrego a esta historia totalmente. Cualquier cosa. Yo me entrego, no pasa nada. Bueno, qué interesante se pone esto, ¿eh? Entramos ya ahí en el terreno complicado, pero bueno, perfecto. Va a ser emocionante, va a ser muy emocionante el próximo curso, la verdad. Y ya os iremos contando también las novedades que va a traer el Viajero de la Ciencia en la quinta temporada, las estamos ahí dando vueltas. Pues Sara, no sé si no te queda nada más en el tintero por ahí. No, yo creo que no tengo más pandemia sobre la mesa. Sobre la mesa, menos mal, madre mía, parece un tarot, ¿no? De pandemias. Esto, sí. Cada carta que sacamos sale una pandemia nueva. Una ruleta rusa de virus. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a ir al portal de las ciencias humanas, porque seguimos aprendiendo un montón sobre el fascinante cerebro humano y sus formas de procesar la información. ¿Qué tal, Sara Poza? ¿Cómo estás? Cada una de estas palabras que estamos escribiendo, que estamos ahora leyendo, las escoge nuestro cerebro y no de forma aleatoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre ahí? Entre ese montón de neuronas que se lanzan unas a otras información. ¿Qué ocurre? Por eso nos gusta tanto hablar de estos temas, ¿no? Porque al final, aunque sea difícil estudiarlos, porque nos tendríamos que meter en un cerebro vivo y a día de hoy es complicado, al final forma parte de nuestro día a día. Entonces, poder observar y estudiar de alguna manera lo que está ocurriendo de forma tan fascinante en el cerebro, pues siempre nos gusta acercarlo un poquito. Una de las cosas que más nos llama la atención siempre en el viajero, y lo comentamos mucho, es esa rapidez, por supuesto, impalpable con la que procesa, como decías, Carlos, la información el cerebro y lo poquísimo que tarda en generar miles y millones de conexiones. Cuando hablamos, cuando leemos, cuando intentamos expresar cualquier idea, como bien dices, ha prevalecido siempre la creencia de que el vocabulario que utilizamos proviene
pues de un ámbito cultural en el que hemos crecido y del aprendizaje, ¿no? Bueno, pues recientemente se ha descubierto que no. Resulta que nuestra mente, nuestro cerebro, utiliza los mismos mecanismos que hasta ahora conocemos en los operadores de Internet, en los buscadores de Internet en los que habitualmente metemos una información que queremos encontrar. Bueno, pues este buscador de Internet, ¿dónde recurre primeramente? ¿Qué resultados nos ofrece? Pues nos ofrece los resultados con más visitas, los resultados que más consulta la gente, las áreas que más demanda la gente. Pues nuestro cerebro hace lo mismo, pero ¿qué ocurre? Se va a todas esas experiencias y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia y recurre a esos momentos en los que hemos llevado a cabo pues, conversaciones, aprendizaje de diferentes palabras, y él se va ahí. No se va a ese libro en el que aprendió palabras nuevas, no, se va a un ámbito parecido o similar en el que el campo semántico o la connotación o la denotación de la conversación puede tener un sentido y lo aplica. O sea, es decir, tendemos a buscar nuestro vocabulario en base a nuestras experiencias y vivencias. Qué curioso, porque eso conecta fantásticamente además con los últimos descubrimientos en pedagogía que hablan, como sabéis, del aprendizaje significativo. Esto ya hace un tiempo que se habla de ello, y también de que cuando más aprendemos es cuando lo hacemos en contexto. Aprendemos con otros, aprendemos de otros, aplicamos las cosas y entonces nuestro cerebro aprende mucho. Y luego está, evidentemente, los procesos memorísticos, ¿no? En los que también tiene una implicación importante el lenguaje. Sí, un poco lo que siempre se ha llamado la escuela de la vida, ¿no? Bueno, sí, la universidad de la vida, ¿no? De las experiencias, de las emociones. También se habla mucho de las emociones, de lo que te genera emoción, o al menos te genera una chispita de atención, ¿no? Yo a veces a mis chicos les digo, por lo menos que te genere un poquito de curiosidad. Y entonces ahí aprendes algo porque dices, mira, qué curioso esto, ¿no? Sí, además el ahondar en el estudio de todo esto, pues según los investigadores, el conocer más sobre esa relación tan trascendental entre los recuerdos y las experiencias y la expresión del aquí y el ahora, pues puede estar muy ligado a tratamientos pues ligados precisamente relacionados con la memoria, como puede ser la enfermedad del Alzheimer o otras enfermedades relacionadas con cualquier tipo de demencia. Además es muy interesante, Carlos, porque de nuevo se da la mano con cómo los recuerdos, y como decíamos, recuerdos, experiencias, vivencias pasadas, modifican nuestra percepción de la realidad. Cómo nuestro cerebro, además, esto tiene aún más importancia de la que se creía, no estamos hablando de nada nuevo, pero sí se le está dando un mayor peso y una mayor relevancia a la hora de afrontar escenarios nuevos que aparecen en nuestro día a día, en nuestra vida. De nuevo, nos vamos a esa información que ya tenemos, ya conocemos, y eso hace que paradójicamente o no, nuestro cerebro trabaje menos. Es decir, nosotros nos enfrentamos a un escenario que para nuestro cerebro no es reconocible y el trabajo va a ser muchísimo mayor porque no tiene recuerdos de los que incorporar. Sin embargo, en el momento en el que estamos en un escenario conocido y que podemos interpretar gracias a unas vivencias, nuestro cerebro trabaja de una forma más calmada. Entonces, ver de nuevo la relevancia que la memoria, porque en definitiva es la memoria, tiene en la percepción de la realidad y en la modificación de nuestros actos, porque verdaderamente, si tú nunca has visto un perro, por ejemplo, o bueno, pongámonos un animal salvaje que te puede atacar en un momento determinado y no sabes cómo va a actuar ese animal, probablemente tu cerebro no te pida que huyas. Sin embargo, si conocemos ese escenario y las posibilidades, en el momento en el que vemos el peligro vamos a correr. Entonces, este trabajo de memoria y aprendizaje es muy útil tanto para tratar, como decíamos, pues demencias, algunas enfermedades degenerativas, como para saber más y mejorar ese aprendizaje que comentabas, Carlos. Pues mira, vamos a unir a la conversación a Beatriz Álvarez, porque también la música, ¿verdad?, tiene un efecto importante en el ser humano. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Beatriz, no sé si tienes el micro silenciado, activado. Sí. Perdonadme, que me había olvidado de este pequeño detalle y yo estaba hablando sola. Decía que Sara y yo tenemos una conexión neuronal también. Nos gustan mucho estos temas del cerebro. Así que sí, efectivamente, Carlos tenía muchísimas ganas de estar hoy aquí con todos vosotros y con nuestros oyentes, que además de escucharnos a nosotros, estoy convencidísima de que escuchan música. Y
Pues Y segurísimo, porque es que es una de las actividades mejores también para el verano, escuchar musiquita. Exacto. Y como decía Sara, no solo la memoria, lo que son los recuerdos afectan a la conducta humana, sino también agentes externos como son las melodías, la música, nos afectan de lleno en el cerebro humano. Además de otras curiosidades, os voy a contar cómo un equipo de investigadores ha descubierto recientemente cómo el cerebro además es capaz de distinguir entre el habla y la melodía cuando se mezclan canciones, cosa que antes no se sabía. Pero bueno, antes de extenderme más en esta noticia, os lanzo una pregunta. ¿Sabéis por qué se dice que la música amansa a las fieras? Bueno, yo la verdad es que no lo sé, pero lo que he probado con mis alumnos funciona. Es decir, yo cuando ya veo que hay un momento de un poquito de distracción, un poquito de música, se relajan y parece que la cosa va mejor luego. Totalmente, Carlos. Es sabido que escuchar música puede tener un efecto tranquilizador y es por ello que la musicoterapia en el campo de la psicología es una disciplina con un desarrollo cada vez más amplio. La explicación del refrán popular está llena de ciencia y es que la música actúa sobre el hipotálamo, el núcleo de accumbens y el área tegmental ventral, lo que activa los centros de recompensa y placer de nuestro cerebro. También estimula la producción de óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora, la liberación de serotonina y ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés y la ansiedad. Y más allá, la música además cura. Los efectos de la música sobre diferentes áreas del cerebro de manera simultánea también han permitido que dichos estímulos sirvan para mejorar funciones deterioradas en el campo neuronal a partir de procesos fisiológicos y emocionales. Como decías tú antes, Carlos, la música además sirve en el ámbito didáctico, es el lenguaje universal. También lo utilizan los políticos, los publicitarios. Se dijo que la música es capaz de producir reacciones similares en grupos de personas que se encuentran en las mismas condiciones, lo que permite conexiones emocionales entre ellas. Por eso la gente en una discoteca, cuando suena una canción, baila. Pero no solo baila la gente adulta también, y de eso os puedo dar fe, los bebés con la música bailan y asienten cuando escuchan música, se mueven de forma sincronizada. Es realmente curioso. Luego también si tienen un padre un poco bailongo, les sale el chaval también con 3 años haciendo unos bailes en internet espectaculares, que ha pasado alguna vez también. Eso es muy bueno, así que desde aquí animo a todos los padres a que seáis bailongos y que además fomentéis mucho lo que os iba a contar ahora, que es el cerebro musical. Digamos, las personas que tocan instrumentos, que cantan, que tienen una capacidad de percepción, de movimiento, de coordinación, audición, es decir, un montón de virtudes esenciales que ha de tener un buen músico, e implica que su cerebro cuente con algunas partes especialmente desarrolladas. Por ejemplo, en ellos ambos hemisferios se encuentran altamente conectados mediante una estructura de fibras nerviosas que se agrupan en el denominado cuerpo calloso. También cuentan con un buen desarrollo del cerebelo, que es la parte, como sabéis, encargada de la percepción del ritmo. Y bueno, para cerrar, que no me quiero extender mucho, quería anunciaros esta noticia reciente de que un equipo de investigadores vecinos de Teresa, de nuestra compañera Teresa Gundin en Canadá, de la Universidad McGill, ha descubierto cómo el cerebro es capaz de distinguir entre el habla y la melodía cuando se mezclan en canciones. Hasta ahora, los científicos habían estudiado la manera en la que el cerebro distingue la música y el habla, pero sin conseguir resultados que les ayudasen a entender este proceso. Estos investigadores canadienses lo han conseguido gracias a un experimento creando un total de 100 canciones diferentes al mezclar 10 frases en francés o inglés con 10 músicas originales.
¿vale? Después reunieron a 27 personas que hablaban francés, a 22 que hablaban inglés y les tocaron las canciones, manipulando diferentes elementos para tratar de comprender cómo los participantes en el estudio percibían tanto las palabras como las melodías. Bueno, pues efectivamente el hallazgo viene a confirmar lo que ya estudios científicos anteriores habían predescubierto, por así decir, que es que cuando se produce un daño en el hemisferio izquierdo hay una mayor probabilidad de que afecte a las habilidades del habla, mientras que el daño que se produce en el hemisferio derecho hay más probabilidades de que afecte a las habilidades musicales. Bueno, qué interesante. Yo creo que me quedo un poco realmente interesante, sí, Carlos, perdona. No, fantástico. Es que me quedo un poco con la conclusión de que el cerebro humano es cada vez más parecido a una máquina. Por un lado, lo que nos contaba Sara, de que buscamos como una red neuronal, como los propios buscadores, y por otro lado, lo que nos cuenta Beatriz, de que somos capaces de distinguir las pistas de audio. Qué interesante. Bueno, tenemos que entrar ya en el portal pasado. Bea, luego nos despedimos. Perfecto. Un poquito en general de todos. Y Bea, pues un abrazo muy fuerte para ti y esperamos muchas novedades, ya os digo, en la quinta temporada, ¿eh? Hasta pronto. Ya también lo veréis con Beatriz. Pues Teresa, entramos en el portal al pasado. De lleno, Carlos, además nos vamos raudos y veloces. Efectivamente, nos vamos a Hispania. Pues sí, es que bueno, el sistema NIDAR, como siempre, este sistema que radiografía el terreno y que muestra en las pantallas de los ordenadores pues hallazgos arqueológicos increíbles, no nos deja momento de tranquilidad, nos sorprende todo el tiempo y nos trae cosas increíbles. Y en este caso, bueno, pues nos ha permitido un poco descubrir cuáles eran las tácticas que Roma utilizaba en Hispania para asaltar los ópidas celtíberos. En concreto, vamos a hablar de un oppidum, que es el oppidum de las Labradas. Es un poblado fortificado que levantaron los astures en la zona más alta de la Sierra de Carpurias, en Zamora. Esa ubicación obviamente pues le permitía un gran dominio visual y estratégico de gran parte de la comarca. El poblado aproximadamente tenía 1.700 metros de longitud en su eje mayor y estaba defendido por unas 1.500 metros de muralla, o sea, algo impresionante. Y venía a ocupar como unas 23 hectáreas. Además estaba unido a otro de unos 200 metros de distancia, conocido como el Marrón. Tenía también otras 20 hectáreas y se encontraba pues un poquito más abajo. Probablemente fue una ampliación del primero, levantada bueno, pues ante la inminencia, ¿no? del ataque romano. La estructura interna del asentamiento, la verdad es que se desconoce, ya que apenas se han realizado trabajos arqueológicos en su interior. Aunque bueno, pues se cree que las murallas obviamente pues acogían lo que todos pensamos, ¿no? Viviendas rodeadas de huertos, otras construcciones, también bueno, pues edificios públicos o sagrados, ¿no? Lo que sí se sabe es que la unión de estos dos conjuntos, del de las Labradas y el Marrón, conformaban el oppidum principal de la comunidad astur que pobló esta comarca y que probablemente fue uno de los mayores de todo el noroeste de la península. Un impresionante oppidum. ¿Y cómo consiguió Roma tomarlo? Bueno, pues las evidencias arqueológicas revelan que en este caso el general romano no decidió atacar directamente el asentamiento, sino que extendió una red de fortificaciones de las que hablaremos ahora y de campamentos en torno a la ciudad para poder realizar ese asalto. Esas fortificaciones fueron básicamente tres. El primero fue un campamento de unas 5 hectáreas que construyeron a 800 metros del oppidum. Estaba protegido por defensas artificiales de una anchura considerable y podía albergar hasta 3.000 hombres. Un número bastante importante. Sí, desde luego. El segundo fue un castellum de asedio que tenía una hectárea de extensión y estaba protegido también por una defensa exterior y otra interna. Tendría una capacidad aproximada de unos 500 legionarios. Dada la escasa distancia que le separa del oppidum, se cree que este emplazamiento fue utilizado para el lanzamiento de proyectiles con máquinas. Y por último, lo que se ha encontrado a través del sistema LIDAR es una construcción de un caballón, que es el caballón, es un camino formado a base de tierra y de piedras
y bueno, pues va zigzagueando por la ladera sur del Oppidum. La estructura tenía una longitud de más de 1 kilómetro y desembocaba directamente en la muralla oriental de la parte principal del asentamiento. Entonces, bueno, los expertos creen que podría tratarse de una obra de ingeniería militar romana destinada a asegurar el avance de las tropas y de las máquinas de asedio tipo ariete. Entonces, bueno, es una hipótesis, ya que falta todavía intervención arqueológica que pueda confirmar todos estos indicios arqueológicos que a través del sistema LIDAR pues se han podido detectar. Pues algún otro descubrimiento así destacado en el Oppidum. Pues sí, la verdad es que en los años 80 se encontraron 2 importantes conjuntos de orfebrería prerromana, conocidos como los tesoros de Arrabalde. Están formados por unas 800 piezas en oro y plata, destacan pues, brazaletes, joyas, broches, se exhiben actualmente en el Museo de Zamora y bueno, pues los expertos creen que los habitantes de la ciudad los enterraron antes de que fuera tomada por los romanos. Además se han encontrado pues denarios de plata y algunos objetos relacionados con actividades militares, muy probablemente pertenecientes al puesto de vigilancia legionario romano que quedó en el lugar tras su conquista y su destrucción. La verdad es que nos tenemos que ir enseguida ya porque se nos va acabando el tiempo. Os deseamos un buen verano, que os cuidéis mucho, por favor, del coronavirus y de cualquier otro tipo de accidente veraniego. Desde aquí queremos agradecer a todos los viajeros la confianza un año más y bueno, todo el apoyo y el seguimiento también en los tiempos de confinamiento, que ha sido muy duro para todos y bueno, pues hemos intentado manteneros al día y estar con vosotros, acompañaros. Hemos intentado que os mantuvierais informados, que os mantuvierais sanos y a salvo. Y efectivamente, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, que nos podéis encontrar también en YouTube y que, bueno, pues una quinta temporada nos espera muy emocionante, con muchas novedades que ya os iremos avanzando según vayamos sabiendo más cosas, porque ahora nos toca pensar, reflexionar y ver cómo hacemos una quinta temporada súper genial para que sigáis enganchados ahí a los podcasts. Y por supuesto agradecimiento enorme a nuestras viajeras que han estado ahí día a día trabajando con nosotros y ayudándonos en todos, cada una desde su casa, como dice Carlos, en este todavía medio confinamiento, pero el agradecimiento es enorme y bueno, desde aquí nosotros también lo hacemos extensible porque ellas también nos han dicho de su parte que lo transmitiéramos a todos los viajeros. Un abrazo a todas, podéis decir algo, podéis decir un abrazo, os da tiempo, no pasa nada. Podéis abrir esos micrófonos. Enorme a todos los viajeros y gracias por escucharnos siempre. Y nos vemos en la quinta temporada. A todos los viajeros que tengan cuidado este verano, que se toman crema. Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias a vosotras, de verdad que sois el alma del programa. Nos vamos, pero ya sabéis que volveremos con una quinta temporada llena de emociones. El viajero de la ciencia, siempre con vosotros a la búsqueda de nuevos interrogantes.